Era un muchacho también con una fuerza y una inteligencia muy natural, esas inteligencias naturales de cosas creativas, cuando todavía no estaban plagados de planes trabajar y bolsones. La gente tenía un horno comunitario a donde podía hacer pan en los barrios, en los asentamientos, en todas partes, y lo habían hecho la gente de Lucas Arias. Lucas Arias era bueno, te comprendía, te hablaba, nunca te levantaba un dedo. Él estudiaba, iba a la facultad de Ciencias Agrarias. Él dijo, yo voy a ayudarle al campesino, porque ellos ponen que están sin comer, no comen, mamá. Es lo de Lucas Arias, que era yerno mío, y que en el despacho de un funcionario que era socio de Milagro Sala, y yo no sé por qué no está preso, Cosentini. Ministro de Infraestructura o IBUJ, Instituto de la Vivienda de Jujuy. Yo quiero recordar que en ese momento había varios ministros que no reportaban a Eduardo Fellner, reportaban a Milagro Sala. Ella competía, ¿no? con Lucas por los recursos. O para no darle más obra, o para que se baje él más, porque Lucas Arias tenía muchísima gente, era casi paralela a la Tupá. Había una confrontación permanente, hasta que finalmente vino la golpiza a Lucas Arias. Cuando fuimos a obras públicas, ahí estaba, en ese momento estaba Cosentini. Y bueno, fuimos a pedir obras. Y bueno, después se vio un grito que le habían golpeado a Lucas Arias. Ahí le hicieron una cama terrible porque el ministro recibió un llamado, se salió de ahí, lo dejó a Lucas Arias y al otro muchacho. Lo que dice la persona que acompañó a Lucas es que Cosentini habría llamado por teléfono a Milagro Sala, diciéndole mamita, porque Cosentini le decía mamita, para que veamos que a quién reportaba Cosentini. Mamita, acá está Lucas. De repente, Cosentini desaparece de la escena de una oficina donde estaban. Ahí fue cuando irrumpió Milagro Sala y bueno, pasó lo que pasó. Llega Milagro Sala con una turba de muchachotes, digamos, los típicos de la vagancia, los que hacían el trabajo sucio. Con 15 tipos ahí masacrándolo. Le partió el cráneo, le partió con un 38, dicen, con el mango de un 38 en la cabeza. Fue cuando ya salió, lo vi golpeado, le vi todo marcado, todo con sangre por acá, y la boca así. Y después que le pegó hasta el hartazgo y dejar la cara de Lucas marcada en la pared blanca de una oficina del Ministerio, estoy hablando del Estado. Cuando subí la escalera ya había sangre. Y le digo, sí, me saqué la blusa, toma, ponete, límpiate con la blusa. Hijo, límpiate, hijo, límpiate, César, límpiate. Tranquilo, hijo, sí, mamá, estoy tranquilo. Estaban todas las paredes con su rostro. Las paredes estaban así. Tac, tac, tac. Tanto lo golpearon y lo insultaron, y hay relatos que dice la mamá de Lucas y demás, dicen que lo obligaba a pedir perdón. Y estaba él todo con sangre, ya ahí se lavaba. Y de acá le salía la sangre así. La sangre le salía chorro de acá. Sí, cuando murió Lucas Arias, no sé si se acuerdan, era toda la avenida La Bandera, la avenida esa, la ruta, lleno de gente, como lo quería la gente. Mi hijo nunca tuvo, no se compró ni una bicicleta en todos los años que trabajó con las organizaciones sociales. Ha sido un hombre honesto, ustedes lo deben conocer, luchaba por la gente, amaba a la gente. Y les pido disculpas. Y hoy me voy bien, porque he podido expresarme para que la gente sepa que no es un cuento lo que se dice que lo pegó, sí lo pegó. Y estuvo ella dirigiendo, ella fue la autora y ejecutora de todo esto, señores. Tiene que estar presa por asesina.
Cristina Fernández de Kirchner acá gana, ya ni me acuerdo, creo que era el 60%, fue impresionante. Que fue el 54% a nivel nacional, pero en Jujuy supera ese número seguro. Y después de eso es, bueno, ¿qué les queda? Porque ¿contra quién iban a marchar? Acá ganaba Eduardo Fellner. A nivel nacional arrasaba Cristina. ¿Contra qué marchaban? Nosotros en la legislatura no vamos muertos de hambre como muchos han llegado. Vamos llenos, estamos gorditos, estamos bien de peso. Estamos muy bien de peso y tenemos mucho hambre de gobernar. ¿Cuál era el sentido último de la existencia de esta gente? Y por último, y más importante, que todavía nadie puede contestarme y lo voy a insistir, ¿cómo es posible que había tantos desocupados, tantos pobres que dependían de una cooperativa, de una organización social, si era el mejor gobierno de la historia? Nosotros, para comenzar con los trámites del partido, comenzamos con 2.761 fichas de afiliaciones. De ahí tuvimos serios inconvenientes con las organizaciones sociales porque muchos de ellos decían que también querían estar afiliados, que querían salir a afiliar. Y en la segunda presentación hicimos 70.556 fichas. Creo que lo más pesado para mí en todos los años que he estado en la Tupac ha sido cuando la flaca incursionó en la política. Porque invertías horas y horas, porque tenías horario de ingresos, pero no de salida. Vivías en la sede prácticamente. Me acuerdo que cuando ella incursionó en el tema de política, nunca llegaba a mi casa a almorzar. A veces llegaba a 3, 4 de la mañana a dormir, a veces ni a dormir, a escuchar los pleitos en casa y luego estar otra vez 2, 3 horas, 7 de la mañana ya tenías que volver a tu trabajo. Los años de la Tupac me quitaron mucho. No te preguntaba. Vos tenías que llevar 1.000 personas, afiliar 1.000 personas. Vos tenías que afiliar 1.000 personas. Cada dirigente, 1.000 personas. 1.000 personas acá, 1.000 personas. Otros 2.000, otros 3.000. Y donde la próxima semana vamos a hacer la entrega de 27.000 fichas. Queremos llegar a las 100.000 fichas. Era obligado a entregar, no es que era el, viste, que ella salía, no sé si buscaste imagen donde ella salía festejando, que llevaba las afiliaciones. Tenemos, bueno, si todos sabíamos acá que esas eran afiliaciones truchas. Tenías que conseguirlo. No había otra. No había otra opción. Tenías que conseguirlo. Si no, te cagaban los sopapos, te puteaban. Y ya sabía que se te venía algo feo, digamos. Por ejemplo, iban a las personas, los que salían a afiliar afuera, y le decían que era para una tarjeta alimentar, que no sé qué, y le rescataban el documento, le hacían firmar con la necesidad de eso, le hacían firmar la afiliación, y la gente con tal de agarrar y de poder recibir algún beneficio, la firmaba. Y ya sabíamos que era una afiliación trucha. Después llenaban todos los datos, todo, y la mandaban como que estaban afiliados. Y la ideología, en este caso, es la que impera por encima de cualquier principio, de cualquier valor. Uno esperaría que la progresía, entre comillas, la izquierda, el justicialismo, fuera mucho más sensible que cualquier otro tipo de movimientos o de corrientes frente a las injusticias, frente a los abusos. Eso no sucede en el caso de Milagros Sala, a mi juicio, porque hay 3 elementos que les ciegan. En un personaje que ellos consideran uno de los suyos. Milagros Sala es una de los nuestros, con lo cual hay que protegerlo, independientemente de lo que haga. Pero a esas corrientes, a esos movimientos, a esas organizaciones y a esa parte de la sociedad que se identifica con el kirchnerismo, fundamentalmente, eso no le importa, porque su objetivo es sostener el poder, victimizarla, crear un mito y convertirla en algo parecido a Santa Milagro. Cuando yo me siento hoy a pensar, mis hijos eran pequeños, yo sé que peleé por un mejor lugar para ellos, pero descuidé muchas cosas, descuidé su infancia, el compartir, descuidé mi familia, algo que no te perdonan los hijos hasta hoy, ¿no? Votá Milagros Sala, diputada provincial. Votá lista 508. Cuando de pronto empezás a ver que empieza a surgir un éxodo. Este éxodo interno que se dio en el caso de Milagros Sala fue que mucha gente que ya estaba cansada del maltrato, la indiferencia, el menosprecio, a la gente que era pobre, a la gente que ella había organizado en su momento
para darle algo, se dio cuenta que estaba perdiendo el doble de lo que había conseguido porque no podía reclamar, porque muchas veces se decía que le sacaban una parte de ese beneficio para alimentar a la misma organización social, gente a la que le quitaban las viviendas porque no iba a las manifestaciones o porque de alguna manera se alejaba de la organización social, les quitaban las viviendas, no le daban las escrituras. Hay un cambio de época, se notaba el clima de hartazgo que tenía Jujuy. Todo eso hizo que el hartazgo en la gente, inclusive en su propia gente, hiciera que empezaran a alejarse de la organización social y empezaran a dar vuelta a su destino, que era nada más y nada menos que obtener dignidad a través del trabajo genuino. Milagro Sala consigue, con toda esa estructura y ese montaje que tiene en Jujuy y fuera de Jujuy, que se irradie una imagen de ella que es totalmente falsa, pero hay un lobby muy fuerte que está muy bien hecho y mediáticamente muy logrado por parte del kirchnerismo. No nos olvidemos que ella funciona bajo el paraguas del kirchnerismo. Sin ese paraguas, Milagro Sala no hubiera existido. O sea, recordemos que el gobernador Fellner era un objeto de decoración, funcionaba como un jarrón chino. Ella era la que mandaba, ella era la que recibía los fondos, ella era la que ejecutaba la obra pública, ella era la que dominaba al Poder Judicial. Hace unos instantes visité este ingenio que alberga más de 1.500 trabajadores y que vamos a ayudar al grupo empresario que hoy lo ha puesto en marcha. En realidad se puso en marcha el 8 de julio cuando se prendieron las calderas. Yo estaba en Tucumán. La gente empezó a sentir que ya basta de no poder circular por tus calles, de no ser dueño de tus calles. No éramos dueños de la Plaza Belgrano, no éramos dueños de una calle entera, que es la Alvear, donde estaba la sede de la Tupac, y no nos permitían pararnos en esa calle, ni circular de vez en cuando ella tenía ganas. Mucha gente que invirtió en la provincia se fue de la provincia porque la veía inviable, porque sabía que perdía mucha plata por el turismo, por la producción. Pero no podías caminar por la vereda, no te podías parar por la vereda porque salían los tipos de la Tupac que habían comprado media calle, además, la del frente y la del otro lado, y te decían que tenías que circular como en la dictadura, cortaban los puentes, las calles, ya ni sabíamos para qué. No éramos libres en nuestra propia casa. La violencia era el lenguaje y era la forma en la que se podía, entre comillas, o había que vivir. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente se convenció que si no hacías esas manifestaciones, violencias y callejeras, nadie te escuchaba. Vos sabés que se instaló esa idea. Por la victoria de la familia, por la victoria de la educación, por la victoria de la salud, por la victoria de nuestros ancianos, por la victoria de nuestros niños, por la victoria del futuro. Cuando llega el 2015, pierde la elección Eduardo Fellner y pierde la elección por Milagro Sala. Se viene momento de definiciones, compañeras y compañeros. Es muy importante que militen en los días que quedan, para que quede una conciencia profunda en el corazón del pueblo jujeño. Creo que ella se vio perdida cuando pierde Scioli, se vio absolutamente derrotada. Y a mí me parece que ahí jugó el ego. La aconsejaron que renunciara a la banca de diputada provincial para asumir luego en el Parlasur. Ella renuncia a la banca de diputada provincial. ¿Qué te da la banca de diputada provincial? Fueros. Fueros. Y ella había ganado el Parlasur. Ella es diputada, no asumida, pero electa en el Parlasur. Entonces mi viejo le dice, asumí, flaca, para que tenga los fueros, asumí. Y la Milagro le pega un chirlo, pero no un chirlo así, ¿no? En la cabeza, a mi viejo dirigente de años. Le pega y le dice, cállate, viejo pelotudo. Y Jujuy estaba harto, repodrido. ¿Qué no perdió Eduardo Fellner? Perdió Sala. Entonces estaba viendo ella cómo íbamos a hacer para ver cómo íbamos a sobrevivir las organizaciones sociales si venía el gobierno de Macri. Vayan a comprar carpas, compren las carpas, que vamos a ir toda la campa. Manden a comprar las carpas a su gente que vamos a ir a tomar la Plaza Belgrano. Cuando gana Gerardo Morales las elecciones en Jujuy, después de más de 30 años de peronismo gobernando, ahí se produce
un fenómeno que es la mano pulite en lugar de en Italia, en Jujuy. Gerardo Morales asume el jueves 10 de diciembre del año 2015. El lunes, es decir, pasa el viernes, juran los ministros, en fin, sábado, domingo, y el lunes, 14 de diciembre, ella baja 8 de la mañana con una turba de 10.000 personas y toma la Plaza Belgrano, los alrededores de la Casa de Gobierno. Prácticamente queda sitiada la Casa de Gobierno, quedó sitiada, la legislatura sitiada, la Casa de Gobierno, el Hospital San Roque, los comerciantes, la Plaza de Belgrano, digamos, fueron casi 15 cuadras a la redonda intransitables en Jujuy. Que en realidad Morales no había dicho, todavía no había firmado ni decreto de nada, digamos, o sea, no había arrancado con sus medidas ni nada. Ella quería que Morales baje, ¿no? Esto de la política, dice que baje. Le pido a Gerardo Morales que reflexione y baje su actitud. Bueno, ella no lo conocía a Morales. Morales no iba a bajar nunca. Morales tenía todo pensado y ella le allana el camino. Porque mientras ella intenta obligarlo a torcerle el brazo, Morales tenía que entrar por la puerta de atrás de la Casa de Gobierno. Quiero decirlo, de hecho, nosotros también. Porque en esta plaza no está Milagro Sala sola. Aquí hay miles y miles de familias que cada uno de estos compañeros representa. Porque aquí hay patria, aquí hay laburo y aquí hay dignidad, compañeros. Miren al pueblo peleando en la calle, de rodillas nunca va. Lo subestimaron. Noro lo subestimó la mesa chica de ella, lo subestimaron en Buenos Aires. Mientras ella intentaba apretarlo con una carpeada insostenible, que gastaron millones, porque recuerden allí, eso se bancó con los millones de pesos que cobró antes del 10 de diciembre, que está filmada, sacando del Banco Nación. A nosotros, a las organizaciones que estamos acá, no nos asusta la bancarización. Ciudadanos molestos por los resultados que dejan cientos de personas viviendo en la plaza señalaron la usurpación de los servicios de luz y cable por parte de los manifestantes. Esto no solo implica un riesgo para su propia integridad física. Pusieron piletines, la verdad es que hicieron lo que quisieron con nuestros lugares más queridos, porque son nuestros, no son de un gobernador ni de una fuerza política. La Casa de Gobierno de todos los jujeños, la legislatura de todos los jujeños, patrimonio nuestro, de nuestra Plaza de Belgrano. ¿Cuál era lo que quería ella? Ella buscaba un muerto. Ella buscaba caos en Jujuy. Sí, el 14 de diciembre hizo una causa supuestamente dice porque nosotros estamos ocasionando problemas en la toma de la Plaza de Belgrano. Tuvimos la camping también, donde dormíamos en la rata, donde pasamos la Navidad en una carpa. Nuestras familias nos decían, ¿cómo podés pasar la Navidad? Y vos no te podías ir, te lo cuento, no te podías ir. ¿Y sabés qué hacíamos nosotros los dirigentes? Teníamos que mandar a la gente que vayan, teníamos que cubrir para que vayan a pasar a las 12 de la noche con su familia y vuelvan a las 2 de la mañana. Porque ya la miró y te decía, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Ya estaba obsesionada. Ya te apuraba. Nosotros no venimos a violentar nada, no venimos a romper la Casa de Gobierno, y si Gerardo Morales quiere hablar con todas las organizaciones sociales, bajar de Casa de Gobierno y hablar con los compañeros están dispuestos, ¿sí? Pero que venga y hable y que vea que lo que nosotros decimos no es una cuestión de capricho, sino una cuestión de que los compañeros quieren ser escuchados, y a su vez también el bolsón navideño. Tuve una semana porque yo me di cuenta que ya estaba, que ya no había más nada que hacer. Pobre mi hijo, en una de las fiestas me cuenta mi hermana que se ha puesto a llorar porque yo no pasé, viste, la fiesta con mi hijo. Eso me dolió más. Y ahí dije, bueno, me voy a ir para Año Nuevo a pasar con mis hijos. Me tuve que escapar como que te escapar de una cárcel. Dije a mis compañeros, todos les dije, chicos, chicas, hoy nos vamos. ¿Por qué? Que me acuerdo clarito, era un día antes de Navidad, creo que era. Le digo, oye, nos vamos porque yo creo que no los puedo usar a ustedes y yo ser usado. Y no vamos a pasar la Navidad acá, no tenemos nada que hacer acá. Así que muchachos, levanten las cosas, a las 10 nos vamos todos de acá. Chicos, no se arriesguen, porque si vienen los tupaqueros le van a agarrar, le van a hacer recagar, le digo así. Y mis compañeros me decían, Sara, no podemos más, hagamos una cosa. Ustedes, las mujeres a la tarde y los hombres a la noche. Y vayan llevándose de poco a poco las cosas. Fue así, esa mujer lo único que quería era poder para ella. No le importaba los dirigentes, la gente, no le importaba. Ya no dábamos más.
ya no dábamos más, veíamos que ya era absurdo tener a la gente así en los piletones, cómo se metían a bañarse. Los chicos, las enfermedades, haciendo sus necesidades, defecando, orinando, al lado de la facultad. Los mismos tupaqueros diciéndole cosas horribles a nuestras mujeres, a nuestras compañeras. La gente que quería estudiar, los comercios cerraban. Cuando la flaca cayó preso, te decían que esperemos, que tengamos paciencia. Todos los que habíamos quedado hasta el último, en su mayoría éramos mamás. Después de un mes de acampe, es que la justicia, por supuestos delitos relacionados con el acampe, decide dictar una medida de prisión preventiva. Porque hasta acá ella manejaba a los jueces, aparte, no a todos, de jueces y fiscales. Vos necesitabas revolucionar la justicia. Y como en paralelo están investigándose otras tantas causas relacionadas con otros delitos, que es los conocidos por todos, básicamente los delitos de corrupción, de asociación ilícita. La realidad es que esa medida dura unos 10, 12 días y de inmediato se levanta y queda firme la medida de prisión preventiva en todas estas investigaciones, principalmente en una asociación ilícita y por todos los hechos de corrupción. La dirigente de la organización barrial Tupac Amaru y diputada del Parlasur, Milagro Sala, fue detenida en su domicilio de San Salvador de Jujuy durante un operativo policial librado en su vivienda, en el marco de una causa donde se la acusa de instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Vi por la tele cuando detuvieron, dije, bueno, por fin ojalá que no salga, digo yo, ojalá que no salga. Tenían miedo, aunque la detuvieron, tenían miedo que salga de nuevo. Y digo, oye, ojalá que no salga, porque que pague lo que es. Respirar y decir, se hizo justicia, porque la verdad que era andar con el miedo de salir a la calle, de que te digan algo. A mí me tiraron botella. Yo salí a caminar algún día con mi hijo y me tiraron botella de cerveza. Tuve que lidiar con el tema de los tupaqueros que me insultaban. Al principio sí, lloré, decía, bueno, mis lágrimas no fueron al piso, que se estaba haciendo justicia, sentía en ese momento. Y después a la vez también es como que en mi interior decía, acá se cierra una etapa. Pero para mí, yo ya dándolo con ese miedo, decía, pero o capaz que venga peor, porque ella es así. Si vos me decís, ¿y fue algo grave? Y no fue algo grave, porque quizá hoy nos pillaron desprevenidos, porque nunca nos habíamos imaginado que nos iban a encarcelar. Cuando la flaca cayó presa fue un desazón, porque teníamos sueldos pendientes, maestros, salud, cooperativa, delegados, todos quedamos en el aire. Se vino mucho momento de incertidumbre porque se vino todo abajo. O sea, muchos se fueron del acampe, nosotros no sabíamos si quedarnos o irnos porque, digamos, no era tanto por mí, sino por la gente que teníamos. Me acuerdo que yo en ese tiempo, como era delegada, las chicas de la Copa me decían, Violeta, ¿y qué va a pasar? Nosotros hicimos tantos años puntaje por la vivienda y ahora, y no sabías qué decirles a todos. Se nos va a cerrar muchas puertas a nosotros porque no seguimos, digamos, ese camino que ella quería, que sigamos peleando por su liberación y sigamos solventando a la gente era con la venta de empanados, de bollo, que quería que tengamos un poquito para cada uno y no se podía. Nos mandó a la casa, vinimos todos contentos, que íbamos a trabajar la otra semana y no pasó nada. Cuando nosotros ya decidimos plantarnos como personas que estábamos fuera de la Tupac, que ya no pertenecíamos a la Tupac, fue cuando aparecieron la Tupac otra vez, un grupo de choque que vino a separar más el grupo, vino a hacernos quedar como que nosotros éramos que traicionábamos a la flaca, éramos unos vendidos que arreglamos con el gobierno, pero en ningún momento, y chicas, estos 2, 3 años, ¿de dónde comieron? ¿De dónde llevaron el pan a su casa? Me están quitando los derechos que nos dio Perón y Evita. Y le pido yo a los jueces y a los fiscales que hoy dicten sentencia, que dejemos de estas payasadas, porque esto es una payasada lo que están haciendo conmigo. Yo llevaba mucho tiempo siguiendo el fenómeno Milagro Sala y el fenómeno Jujuy, lo
que estaba pasando allí, ¿no? La Amnistía Internacional de Buenos Aires convocó una rueda de prensa, habían realizado un informe en el que las conclusiones a las que habían llegado era Milagros Sala realmente era una víctima y que estaba detenida ilegalmente y que había que liberarla y era de apoyo infinito o sin límites a Milagros Sala. Y yo le pregunté a la gente de Amnistía Internacional, aquella sala estaba llena y luego yo tuve unas palabras con la delegada de Amnistía Internacional, que era una mujer encantadora, y me dice, mira, Carmen, las conclusiones de este informe están hechas en base a los documentos que nos da el gobierno. Nos los da el gobierno. Entonces, sobre esos documentos, nosotros llegamos a estas conclusiones. Y yo le pregunto, ¿pero alguno de vosotros ha ido a Jujuy? ¿Habéis ido sobre el terreno? ¿Habéis hablado con alguien? ¿Habéis entrevistado a alguien? ¿Habéis escuchado a alguien? Y me dice, no. Y digo, ¿cómo que no? No había ido nadie. Y dice, no, es que nosotros no funcionamos así. Amnistía funciona con estos informes. Si el gobierno nos hubiera dado esos testimonios que tú me estás contando, porque yo le empecé a contar mi experiencia. Digo, es que esto que decís es un disparate. Y la voz de Amnistía Internacional era importante. Pues no, eso no fue lo que hizo Amnistía Internacional, lamentablemente. Nosotros lo que hicimos fue presentar una denuncia por delitos de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Había tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia personas que formaban parte de la Tupac Amaru en algunos casos, o contra simples ciudadanos que la señora Sala y su grupo veían como un obstáculo para alcanzar sus fines, en general fines totalitarios. Tenían como finalidad tener todo el poder, apoderarse de los sindicatos, apoderarse de organizaciones de barrios, de sociedades de fomento. No había ninguna instancia de la sociedad en la que esta gente evitaba meterse. Ellos tenían que estar en todos lados y dominar todo. Bajo esa situación es que nosotros concebimos todos estos daños a la libertad de las personas, sobre todo, pero también a su integridad física, como delitos de lesa humanidad. Bueno, cuando vinieron los organismos internacionales, nosotros llegamos a esta gran lucha para que nos reciban, aunque ya nos habían dicho de que ellos no iban a cambiar su forma de pensar, que ya habían venido con un pensamiento concreto que era de defender a Milagros Salas. Se decidió desde ese organismo recibir a las víctimas, pero solo le dieron 60 segundos para hablar. Nos dieron 1 minuto a cada víctima. En 1 minuto teníamos que contar todo lo que nos había pasado para que ellos puedan entender. Nos dieron a las 6 de la mañana en el hotel Howard Johnson para entrevistarnos. ¿Para qué? Para que no llegue nadie. Pero nosotros a las 5:30 estuvimos todos en el Howard Johnson. En 1 minuto dije que a pesar de que estaba presa Milagros Salas, ella seguía digitando. Y eso hay que agregarle que al menos 3 de estas víctimas que concurrieron a ese lugar fueron amedrentadas mediante diversos hechos violentos para que no asistieran. Nos atacaron para que no lleguemos. En el caso mío, me tiraron gas pimienta en pleno casco céntrico. A mí me amenazaban acá, me tirotearon la puerta. El día que iba a viajar, y abrí la puerta y había un uniformado ahí y me dice, vos no vas a ningún lado, te vamos a cortar la cabeza. Y se reyó. Viajé con el ojo totalmente morado porque a una persona pretendía evitar dialogando conmigo, ofreciéndome alta cantidad de dinero para dar vuelta a todo el testimonio que nosotros teníamos, y al no acceder me pegó una trompada en el ojo. No, al Congreso no hicieron, pero no nos dejaron entrar, Con ayuda de gente de ahí nos tuvimos que infiltrar porque no nos dejaban pasar, porque sabíamos que eran denunciantes Milagros Salas. ¿Cómo serán que ya nos tienen ahí, viste? Que ya... Tengo la denuncia porque en ese momento nadie quiso servirme de testigo. Toda la gente que estaba ahí
Nadie quiso servirme de testigo. Ellos querían que los recibiera la Comisión de Derechos Humanos de Diputados que presidía Victoria Donda, y Victoria Donda siempre se negó a recibirlos. Coincidieron en un programa televisivo, en Intratables, donde Victoria Donda, fuera del aire, les preguntó quién les pagaba, quién los mandaba, a las víctimas de Milagro Sala. La comisión decide en voto dividido que el Estado argentino debe garantizar ese derecho a la vida y la integridad de Milagro Sala mediante un cumplimiento de esa prisión preventiva, pero en forma domiciliaria. La verdad es que es un penal, el penal del Alto Comedero, la sección de mujeres, que tiene condiciones muy adecuadas, muy por encima de los estándares de lo que estamos acostumbrados a una cárcel en la Argentina. Lo que hay que destacar es que en esa medida cautelar no es objeto de análisis ni de la decisión la cuestión de si estaba bien o mal detenida. La violencia no puede ser avalada por nadie, ni por un ministro, ni por Carlotto, ni por Berbisky, ni por Carta Abierta en su conjunto, ni por Cristina, ni por el ministro de Dios en la Tierra, Francisco, ¿no? Que termina sacándose una foto con ella en el año 2013, mientras las víctimas acá rogaban por justicia. Entonces digo, hay una especie de romantización de la violencia, hasta física, que a mí me parece incomprensible. Sé que el momento por el cual está pasando no es fácil, escribió Francisco. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto. La carta entonces del Papa Francisco que le envió a Milagro Sala. Nos damos con esta noticia de que el Papa le había mandado un rosario para ella. Le había enviado una carta y diciéndole, dándole fuerzas, que crea en Dios y todo lo demás. No se solidarizó con la familia o con las víctimas que lloran aún. ¿Por qué tuvo que recibir a Milagro Sala y nosotros? ¿O es que no somos? Además ella dice, será Mauta, la había escuchado por ahí. El Papa dice ser representante de Dios, después de Dios está él, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Papa? La trajo, la cobijó a ella, le regaló un rosario, la llevó de allá, le llamaba por teléfono. ¿Y a dónde estuvo cuando a nosotros nos hacían pedazos? No me sentí en ningún momento contenida con él, con el ser el ministro supremo de todos los cristianos. No podía haber hecho esas cosas sabiendo quién era Milagro Sala. No sé cómo decirlo de una manera suave. Para mí fue una decepción brutal, porque al proteger a Milagro Sala, lo que hace es dejar indefensos a todos los demás que estaban en Jujuy, a todos a los que ella había explotado, a los que había engañado, a los que había estafado, a los que había dejado en la calle, a los que había maltratado, porque ella hizo absolutamente de todo, por no hablar del atropello a las instituciones. Y yo conocí pocos compañeros que se fueran a Jujuy, por no decirte ninguno, a ver sobre el terreno qué es lo que pasaba. Y cuando tú no haces eso, y cuando a ti por simpatía, por empatía, porque te da pena al conocer la historia de una persona tan humilde y te ciegas para ver la realidad, cuando tú te ciegas siendo periodista, a mí me parece que te estás equivocando. Y yo creo que nosotros, los periodistas europeos, nos equivocamos mucho y nos seguimos equivocando mucho en América Latina. Porque nosotros le enviamos una carta al Papa. Fue una carta abierta, inclusive, que la subimos a las redes, pero nunca tuvimos respuesta. Sí tuvimos respuesta de que fue recibida, nada más. Nosotros, ninguna respuesta con el Papa. Nada de nada. Entiendo que el Papa posiblemente tiene algún motivo de tipo político que lo hace pensar de que es defendible esta licuación de la dignidad de tantas personas, es defendible. Realmente lo lamento mucho. Como dirigente político que es, además de su rol religioso,
y bueno, incurre en vicios en los que incurren otros dirigentes políticos, como es, por ejemplo, el de no ver el delito, no ver el crimen cuando lo cometen los amigos. A partir de que ella está presa, detenida, con muchos privilegios, no sé qué es lo que está ahí. Bueno, vinieron más de 3.000 personas a visitarla, y funcionarios, periodistas, hasta Máximo vino. Estuvimos por todos lados, pero yo la verdad que no me siento contenida, que no nos escucharon. Hoy definir lo que fue la etapa de Milagro Sala fue... Quizás suena mal compararlo así, ¿viste? Pero sería compararlo con un estilo lo que pasó en la dictadura. Acá en Jujuy fue un estilo así. Todos quizás van a decir, no, este compañero está loco, ¿cómo va a decir eso? Este compañero está demente, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a comparar la dictadura, lo que fue la dictadura, con Milagro Sala? Si Milagro Sala era la líder del pueblo, ¿qué era? Mi líder mío no fue. Si yo escuché a mi viejo en tiempo de los militares, que lo cagaban a palo. Ahora, con la palabra democracia y con la palabra aborigen, originario, esta mujer nos cagaba a palo a todos. Era su idea, su voz era la de todo. Vos tenías únicamente que hacer caso nada más. Si es que estabas con ella, hacer caso. No lo digo yo, ¿no? Lo dice todo el mundo. Ella tenía su propia dictadura, por supuesto avalado por un gobierno nacional. Ella tuvo la oportunidad de ser una mujer de bien. Ella tuvo la oportunidad de ser una ciudadana correcta. Ella, que criticaba a los políticos, tuvo la oportunidad de ser mejor que esos políticos. Pero no lo hizo porque no le dio la gana, porque el poder que tenía la encegueció totalmente. Por eso yo la califico como una delincuente. Siempre insisto, digamos, me parece que tendrían que analizarlo los psiquiatras, porque ella era violenta físicamente contra cualquiera que no estuviera de acuerdo con ella o que le generara ira. Para mí no fue una líder. Para mí fue lo peor que puede haber existido en la historia jujeña. Ella mató, torturó, robó y está con muchos privilegios. Eso me duele. Ahora que está encerrada y está presa, nosotros tenemos miedo muchas veces hasta de hablar. Por eso es que se nos complica tanto nombrarla o hablar de las cosas privadas, digamos que muchos vivieron distintas situaciones. El miedo siempre va a estar. El miedo siempre va a existir. Pero a veces hablarlo te libera de alguna forma. Pero hay que tener en cuenta que todos tenemos aún el recelo de decir quién era la flaca. Ahora yo estoy hablando con un miedo, que yo no sé qué pueda pasar, pero yo lo hablo para que ella no salga. Pregunta acá, te invito a vos que salgan ustedes acá, y los invito a que salgan a preguntar a cada uno de los jujeños, pero jujeños, no te estoy hablando de los fanáticos militantes de esos K, estoy hablando de jujeños, que se gana el pan dignamente. Me gustaría que todos los que de Buenos Aires, los periodistas, los funcionarios que hablan sin conocernos, que bajen a Jujuy. Yo les invito a mi casa y que conozcan la historia de nosotros. Los invito a todos, que vengan los franceses, los españoles, los italianos, que vengan cualquiera, pero que vengan a hablar con la gente así humilde como nosotros, de barrio, la gente que ha sufrido, no que nos dejemos llevar por cosas que todos decimos, no, que fue esto, que no. Y muchos porteños que piensan que Milagro, por ahí te preguntan, Milagro es lo que nosotros decimos. Y no lo digo yo, lo dicen miles de jujeños. Yo la verdad que si ella llegaría a quedar libre y llegaría otra vez Nación a darle el poder que le han dado siempre, yo la verdad que me veo sin cabeza. Temo mucho a la represalia, Milagro. Nosotros la conocemos mucho. La conocemos mucho el daño que puede hacer. Tenemos mucho la represalia de lo que puede hacernos. Temo por mis hijos. ¿Y qué pasa si esta mujer sale
sale libre después de todo lo que me visibilicé, después de todo lo que hablé, después de todas las puertas de los medios que toqué. Yo creo que esta mujer me mata. ¿Dónde estabas tantas veces que mi gente a los gritos te pedía que la escuches un poquito? Y te creías muy loquito defendiendo a sus captores, las palizas, los horrores. Tu relato era barato y amparaba un aparato delictivo, construido con mortales correctivos que dejaron machucados tantos niños como ancianos en el cerro, en la ruta, en el río, en todos lados. Mi suplicio era su vicio y negarlo era tu oficio. Tus aplausos se escondían en el templo, ese edificio de mentiras y relatos que encendían el permiso para que esa cacería sea tu soberanía y te contentes. Llamando entas a los entes e impostando tus miserias como si estas fueran serias. Y reías, y reías, y reías, reías. ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! Te hace custodiar por la policía, marica. Desoído de tu oído, tanto tiempo grito en tu silencio que retumban las paredes de concreto, de ese barro, de mi sangre, de tu estiércol y los muertos hasta en los cimientos, los puentes, los pasillos, los tormentos, los golpes, la amargura y los tiros a los nuestros, a la tierra, a las leyes, la bandera y los ancestros. Te decían que la lucha era mucha y era estafa y era trucha. Te sentías humillado, sometido y aterrado era tu estado. Trabajando todo el día sin horario de salida, día a día era tu vida, cada día que dolía o que llorabas. Y dijiste no soporto, digo basta, y tu osadía los aplasta y en el acto tuvo impacto. Y hasta aquí me trajo, mi trabajo no tiene retorno, ni soborno, ni tu orden, ni tu atajo. Ya son nuestros los momentos, las palabras y el silencio, y sin corte por lo sano y por lo cierto, hoy no nos llevan puestos. El trabajo es mi tiempo, mi familia y mi progreso, y soy libre de decir lo que vi, lo que siento y lo que pienso. Hoy no nos llevan puestos.